en la fórmula química del compuesto. Y esta proporción se da en números enteros los más pequeños posibles. Cuando hablamos de números enteros, estamos hablando de átomos, ¿verdad? Entonces ya es conocido por ustedes que el número de átomos, pues es ese número o subíndice que se encuentra siempre en la parte inferior derecha, ¿verdad? De cualquier elemento. La fórmula empírica de un compuesto puede determinarse a partir de la cantidad de gramos o de los porcentajes de cada elemento que forman un compuesto. Ahí nos habla, ¿verdad?, que puede ser la composición porcentual. En el tema anterior, ustedes pues observamos y miramos la composición porcentual, donde le sacamos el porcentaje a cada elemento en un determinado compuesto. Ese ejercicio de composición porcentual se puede llevar hasta encontrar la fórmula empírica, ¿verdad? O sea que si yo doy un ejercicio con la composición porcentual, yo puedo llevar a sacarle la fórmula empírica y luego a sacarle la fórmula molecular, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces la determinación de la fórmula empírica. Hay varios métodos, ¿verdad? Pero vamos a resumirlo en 4 pasos. Y el paso número 1, vamos a obtener la masa de cada elemento presente en gramos. Si nosotros observamos acá el ejemplo, me dice que una muestra de benzoato de metilo, compuesto empleado en la elaboración de perfumes, contiene la siguiente composición porcentual. 70.57% tiene de carbono, 5.93% tiene de hidrógeno y un 23.49% de oxígeno, ¿verdad? Ese es el primer paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos porcentajes que están en el ejercicio, vengo y lo represento acá. Este porcentaje lo voy a representar en gramos. Eso es lo que me dice el primer paso, ¿verdad? Entonces, representar los porcentajes en gramos. Quiere decir que 70.57% de carbono equivale a 70.57 gramos de carbono. Yo no estoy haciendo ninguna conversión, ¿verdad? Aquí, ni ningún otro procedimiento más que cambiar la unidad de porcentajes, la voy a cambiar a gramos. Ese es el primer paso. Cambiar la unidad de porcentaje, la cambio a gramos. Entonces, 70.57% de carbono equivale a 70.57 gramos de carbono. 5.93% de hidrógeno equivale a 5.93 gramos de hidrógeno. Y 29.49% de oxígeno equivale a 29.49 gramos de oxígeno. Ese es el primer paso, ¿verdad? Representar los porcentajes a gramos. En el segundo paso, voy a convertir los gramos a moles. Ya todos aprendimos cómo convertir de gramo a mol, ¿verdad? Mediante una conversión. Colocamos los 70.57 gramos de carbono. Vamos a ir elemento por elemento. Y en primer lugar tenemos al carbono. 70.57 gramos de carbono. Voy a la tabla periódica porque aquí para pasar de gramo a mol yo debo de utilizar la masa atómica o masa molar, ¿verdad? De ese elemento. En este caso, tenemos que 12 gramos de carbono equivalen a 1 mol de carbono. ¿Por qué? Yo solo tengo aquí un átomo de carbono, ¿verdad? Entonces multiplico 70.57 por 1 mol de carbono, me da
a 70.57 mol de carbono. Estos gramos los voy a cancelar. Recuerden que para cancelar unidades iguales, una debe de multiplicar y la otra debe de dividir. Entonces cancelo gramo y solo me quedan moles, porque me están pidiendo que convierta de gramo a mol. Al dividir 70.57 mol entre 12, me da 5.88 moles de carbono. Aquí, jóvenes, es importante que después del punto solo coloquemos hasta centésimas, ¿verdad? No es necesario colocar toda la cantidad de decimales que hay. Ya sabemos décimas, centésimas. Y si lo hacemos en una cantidad, lo vamos a ir haciendo en todos. Bien, vamos al siguiente, vamos con el hidrógeno. 5.93 gramos de hidrógeno. Entonces, para convertir, ¿verdad? Ya dijimos de gramo a mol, debo de ir a la tabla, traigo la masa del hidrógeno, 1 gramo de hidrógeno equivale a 1 mol de hidrógeno, ¿verdad? Eso me está diciendo. Y cancelo las unidades. Multiplico 5.93 por 1 mol de hidrógeno, me da igual a 5.93 mol de hidrógeno. Lo divido entre 1, me da igual. 5.93 moles de hidrógeno. Vamos con el oxígeno. De oxígeno tenemos 29.49 gramos de oxígeno. Voy a la tabla periódica y la masa del oxígeno es 16 gramos. Voy a recalcar, si después del punto el número es 5 o mayores que 5, yo debo de redondear. Porque ustedes observan en su tabla periódica la masa del oxígeno dice 15.999, creo que es. Entonces, redondeado es igual a 16. En cambio, en otros, donde después del punto el número es menores que 5, como 4, 3, 2, 1 o 0, ¿verdad? Entonces yo allí descarto esos números y solo tomo el número entero. Por favor, no se les olvide porque a veces fallan en esas cositas. Multiplico 29.49 por 1 mol de oxígeno, me da 29.49 mol, dividido entre 16. Y eso me da a 1.46 moles de oxígeno. Ustedes pueden observar que los resultados están en moles. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Qué dicen los demás? No. Bien, vamos al paso número 3. En el paso número 3 lo que vamos a hacer es dividir todas las cantidades entre el menor resultado que tengamos de los 3. Miren aquí en los 3 resultados, ¿verdad? Tengo a 5.88, 5.93 y 1.46. ¿Cuál es el menor resultado de los 3? ¿Cuál, jóvenes? ¿Cuál es la cantidad? 1.46. 1.46. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir 5.88 entre 1.46. Por eso me dice dividir todas las cantidades entre el menor resultado. Y el menor resultado es 1.46. Entonces, 5.88 entre 1.46, yo aquí cancelo las unidades de moles y me va a quedar sin unidades. Ese resultado al dividirlo nos da igual a 4, ¿verdad? Vamos con el del hidrógeno. 5.93 moles, ¿verdad? De hidrógeno lo divido entre 1.46 moles, que es la cantidad menor. Entonces, cancelamos ahí también las unidades de ¿qué? De moles. Y solamente me va a quedar, entonces, 4. 5.93 entre 1.46 me da igual
a 4. Ya aquí sin unidad. Vamos al último, 1.46. Entre 1.46 me da igual a 1. En este caso es el del oxígeno, ¿verdad? El del oxígeno. Entonces, ven ustedes, ya tengo aquí a 4, 4 y 1. Y como último paso, ¿verdad? Vamos a convertir ese resultado en números enteros aproximando o multiplicando. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí en este resultado no me hubiera dado un número entero, me hubiera dado 2.5, ¿qué hubiera hecho? Entonces lo que yo hubiera hecho es redondear, ¿verdad? A 3. Donde yo no obtenga un número entero, entonces si tengo número decimal que yo lo puedo redondear, entonces voy a redondear. Y si se obtienen números decimales donde no puedo redondear, entonces los voy a descartar. Eso es lo que me dice el número 4. Y por último, voy a colocar la fórmula empírica. ¿Por qué elementos está formado el benzoato de metilo? Está formado por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Bueno, el 4, ¿de dónde viene? Al dividir, ¿verdad? Los 5.88 entre 1.46. Y como nos resultó 4 en el carbono, le vamos a poner 4 átomos. En el hidrógeno también se obtuvo 4, H4. Y en el oxígeno obtuve 1, pero cuando es 1, ustedes ya saben que no es necesario colocarlo, ¿verdad? No es necesario. Ahora, el que se lo quiera colocar, colóquelo, pero ustedes ya saben que si yo tengo un elemento y no hay ningún átomo ahí, significa que va a haber 1, ¿verdad? Entonces, la fórmula empírica me queda C4H4O. Y ese es el resultado de cómo encontrar la fórmula empírica de ese compuesto. ¿Preguntas? ¿Preguntas hoy? No, profe. No, profe. Una. Bien. Negativo, profe. No, profe. Bien. Entonces, allí termina el ejercicio, ¿verdad? De cómo encontrar la fórmula empírica. Pero como les decía, se les puede dar un ejercicio desde la composición porcentual y como al obtener los porcentajes, yo después solo lo represento en gramos y de allí encuentro la fórmula empírica. Y luego viene la fórmula molecular, que es continuación de la fórmula empírica también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la fórmula molecular. La fórmula molecular. Y vamos a ver el ejercicio de la fórmula molecular. Fórmula molecular. Si nosotros definimos lo que es una fórmula molecular, vamos a ver que es la que contiene la cantidad real de los átomos de cada elemento presente en la molécula del compuesto. Por ejemplo, ahí en su PDF, ahí tienen como un diagramita donde aparece creo que es CH4H10. Entonces, si a mí me dan CH4, ¿qué me quiere decir? Que voy a tener 4 carbonos, 1, 2, 3, 4.
¿Y cuántos hidrógenos voy a tener? 10. Esta es una fórmula molecular. Ahí en el PDF, ¿verdad? Se les representa con unos círculos, siempre los carbonos y los hidrógenos, y se distribuyen en todos los carbonos. Por ejemplo, cada carbono solo acepta 4 enlaces. Por eso al carbono se le llama que es tetravalente. Tetra va a formar 4, es lo que quiere decir, más los hidrógenos. Yo debo de tener 10 hidrógenos. Es lo que me está representando para que podamos comprender que es una fórmula molecular, ¿verdad? Entonces, este C4H10 yo lo puedo representar de esta fórmula, de esta forma. Esta forma se le llama forma desarrollada, ¿verdad? Y aquí se le llama forma condensada, para que ustedes sepan, ¿verdad?, lo que es una fórmula molecular. Entonces, vamos a ver el ejemplo que tenemos ahí, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a decir que la fórmula molecular se determina a partir de la fórmula empírica. Si a mí me dicen que busque la fórmula molecular, yo debo de tener una fórmula empírica, ya sea como un ejercicio o como la tengo acá, ¿verdad? Yo aquí ya tengo una fórmula empírica, que es el mismo benzoato, ¿verdad? El benzoato de metilo, ¿verdad? Ese es este compuesto. Entonces, ¿qué me está diciendo? La fórmula molecular de un compuesto puede terminar siendo la misma que su fórmula empírica. De repente, esta es la fórmula empírica, pero al buscar la fórmula molecular me puede obtener el mismo resultado. No siempre va a ser así, ¿verdad? No siempre, pero a veces puede resultar que la misma fórmula empírica nos va a resultar en la fórmula molecular. No en este caso, lo vamos a ver que en este caso no, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los pasos, vamos a decir, para determinar la fórmula molecular? En primer lugar, debemos de tener la fórmula empírica, ¿verdad? Una fórmula empírica. Y vamos a contar con la masa molecular de ese compuesto. Es un dato que ya me lo dan. Y en tercer lugar, vamos a determinar la masa molecular de la fórmula empírica. Y para eso, el número 4, vamos a buscar el valor de N. El valor de N es la misma fórmula molecular. No es N mayúscula, sino es una N minúscula. O sea que fórmula molecular, ¿verdad? Lo puedo representar con la letra N. Eso significa. Y vamos a ver, entonces, ¿qué me dice? El benzoato de metilo, pen, que es el mismo compuesto con que estábamos trabajando, ¿verdad? Cuya fórmula empírica es empírica es C4H4 oxígeno. Y su masa molecular, este dato ya se lo van a dar, y su masa molecular es de 136 gramos mol. 136 gramos
mol. Ahí tenemos el ejercicio y me dice, ¿verdad?, que encuentre la fórmula molecular. La vamos a abreviar ahí, ¿verdad? Fórmula molecular. Bien. Yo necesito también tener, me dice, la masa molar ¿de quién? De la fórmula empírica. Entonces vamos a buscar, como paso número 1, vamos a buscar la masa molecular esto va a ser igual a la masa total. ¿Por qué elementos está formada esta fórmula? Díganme, ¿por qué elementos? Por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos? 4. ¿Cuál es la masa del carbono? 12. 12. La del hidrógeno, tengo 4 átomos por 1, que es la masa del hidrógeno, y tengo un oxígeno, y la masa del oxígeno es 16. 12 por 4, 48. 4 por 1, 4, y 16 por 1. 20. 16. 6 y 4, 10, 18, va 1, 5 y 1, 6. 6. Entonces tenemos 68 gramos mol. El siguiente paso es buscar el valor de la fórmula molecular. Ya les dije, N va a ser igual a la masa molar ¿de quién? A la masa molar de la fórmula molecular, dividido entre la masa molar de la fórmula empírica. Bueno, yo sustituyo a M. ¿Quién es la masa molar de la fórmula molecular? Les voy a rogar que cierren micrófono, por favor, porque me interfiere. ¿Quién es la masa molar? Yo solo estoy sustituyendo. La fórmula para encontrar la fórmula molecular va a ser N igual a masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica. Pero como este dato ya me lo dan, este dato, que es su masa molecular, es de 136 gramos sobre mol, ¿verdad? Entonces, voy a colocar 136 gramos sobre mol entre, ¿cuál es la masa molar de la fórmula empírica? Ya la encontramos aquí, es 68 gramos sobre mol. Entonces, estas unidades, miren, estas están multiplicando y estas dividiendo. Las cancelo para que solo me quede un número. Si yo divido 136 entre 68, ese resultado va a ser igual a 2. Va a ser igual a 2, ¿verdad? Ese número yo lo necesito para multiplicarlo en la fórmula empírica que yo tenía. Entonces,
La fórmula empírica que yo tenía es C4, H4O. Y lo encierro entre un paréntesis y traigo al número que resultó. ¿Para qué? Para multiplicarlo por todo lo que está dentro, ¿verdad? Entonces yo digo 2 por 4, 8. Vamos con el hidrógeno, 2 por 4, 8. Y 2 por 1, 2 oxígenos. Y esa es la fórmula molecular, ¿verdad? Esta es la fórmula molecular del benzoato de metilo. Sabemos que la fórmula empírica del benzoato de metilo era C4H4O, pero ya su fórmula molecular me da C8, hidrógeno 8, oxígeno 2. ¿Verdad? Entonces, ese es todo el procedimiento para poder encontrar la fórmula molecular. Nos debemos de guiar por la fórmula. N va a ser igual a la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica. Para poder aplicar la fórmula, yo debo de tener estos datos, el de la fórmula empírica, y debo de tener ya en el ejercicio la masa molecular. ¿Verdad? Entonces luego sustituimos, N va a ser igual a la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica. Sustituimos 136 gramos sobre mol entre 68 gramos sobre mol. Lo dividimos y me da igual a 2. ¿Verdad? Traemos la fórmula empírica que me dan, que en este caso es C4H4O, lo encierro entre un paréntesis y lo voy a multiplicar por el número que yo obtuve, el valor de N. ¿Va? Entonces, 2 por 4, 8, 2 por 4, 8, 2 por 1, 2. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos el resultado, sería C8H8O2. Y si ustedes pueden observar que desde que podemos dar un ejercicio de la composición porcentual y luego encontrar la empírica y por último la molecular. Perfectamente se puede, pero también se pueden poner ejercicios separados, ¿verdad? Eso no es ningún problema. ¿Preguntas, joven? ¿Preguntas? No. No, profe. No. ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta, joven? No. Bien. No, profe. Bien, entonces si no tenemos preguntas, ¿verdad? Entonces damos por finalizada la clase, ¿verdad? Y pues esperamos de que hayamos entendido, comprendido bien. Recuerden, ya es poco el tiempo que nos falta. Por una parte, pues estamos alegres, ¿verdad? Porque pues se va a descansar, no sé, pienso que algunos ya están como cansaditos, pero ya es poco el tiempo que nos falta, jóvenes, ya es poco el tiempo. Entonces, por favor, pónganse, ¿verdad?, al día con sus tareas para que ustedes, pues, puedan culminar bien, ¿verdad? Así que, si no hay ninguna pregunta, entonces muchas gracias. Pasen buen día.